La sesión se ha comenzado a grabar. Muy bien. Espero que al lado tenga una huella gigante, que el transductor convexo ahora, o curvo, tiene la característica, las unidades cerámicas están convexas. ¿Y qué me permite? Me permite frecuencias más entre 2,5. Perfecto. El lineal sirve para hacer ecografía, cualquier ecografía que sea de partes pequeñas, que se llama Smart Parts, partes pequeñas. Tenemos tiroides, mama, testículo. Parece que nos vamos a tener que cambiar porque hay mucha bulla. Me voy a cambiar a ver. Aquí sí, ¿ya? Entonces tenemos lo siguiente, de que los transductores lineales tienen resolución, son de 4 a 6 centímetros, mama, testículo, músculo esquelético, todas esas cosas podemos hacer con estos transductores, ¿ok? Ahí. No sé si me escuchan. ¿Sí? Ya, muy bien. Ahora los transductores convexos son los que tienen la disposición curva de las unidades de cerámica y que tienen ¿cuál característica? Esta característica, que tienen forma de abanico, por lo tanto me permite ver estructuras grandes, abdomen, tiroides, abdomen, ecografías pelvianas, ecografía obstétrica. Entonces esta es especialmente para ver cosas grandes y por supuesto cuál es la frecuencia entre 2,5 y 5 MHz, que me permite ver de 2,5 de 20 a 10 centímetros de profundidad, máximo 20. Perfecto. Aquí tenemos el convexo grande, ustedes pueden ver como vemos un hígado precioso, un feto muy bien, una obstétrica de maravilla. Con respecto al convexo pequeño, el convexo pequeño tiene esta característica. Ahí ustedes ven la convexidad ahí, y estos son los transvaginales, y los transrectales son mucho más finitos, por razones obvias, ¿cierto? Los pobres pacientes masculinos sufren con eso. Muy bien. El transductor sectorial, este tiene la característica de que es pequeño, su cabezal es muy pequeño, no más de 2 centímetros, y tiene unas características maravillosas. ¿Cuáles son las características del transductor sectorial? El transductor sectorial tiene todas las ventajas. Primero, como es un campo de visión cercano muy pequeñito, diverge, pero no diverge tanto, porque ustedes ven 2 centímetros, diverge poco, pero son de frecuencias bajas. Ahí está la gracia, entre 2,5 y 5, lo que nos permite ver profundidades. Este se usa normalmente en cardio, por vía supraesternal, bajo el esternón, entre las costillas, y tiene gran resolución. Este también yo lo uso para hacer las prostáticas. Se van a dar cuenta cuando hacemos prostática que el transductor convexo es muy grande y el pubis te choca. También si tienes una duda con una vesícula, de un pólipo o algo, este sirve mucho. ¿Ya? Esos son los transductores sectoriales. Y los anulares, que podemos ver que los anulares son los endoscópicos, ¿cierto? Que se meten por vía endoscópica, por el esófago, y podemos ver sus unidades de cerámica están en 360 grados, por lo tanto yo voy a ver alrededor, voy a tener muy buena imagen.
Después tenemos los amigos matriciales. Estos matriciales tienen una característica que los matriciales no solo es lineal o convexo, sino que tienen haces de ultrasonido que se cruzan entre sí como una red y tienen una magnífica resolución. Esos matriciales son mucho más caros que los lineales. Nosotros en Integramédica tenemos uno, que es el de mama. El desafío diagnóstico, que yo creo que lo hicieron, paciente sexo femenino de 37 años comienza con disuria, hematuria, fiebre alta, percusión positivo. ¿Qué hipótesis diagnóstica plantearía? Excelente. Pielonefritis. Entonces, ven que les estoy integrando ya cosas que nosotros necesitamos. Si me llega un paciente característico, ¿cuál es la gracia de la pielonefritis? Disuria, hematuria, fiebre alta y puño percusión positivo. Ustedes se me doblan la mano. Voy a ver por qué no puedo. Se doblan la mano, el puño, y le pegan en la espalda. No sé por qué yo no tengo imagen de como recién. A ver. Déjenme ver acá. Entonces, puño percusión. Derecha. Muy bien. Ustedes pegan y le duele. Eso es cuando el riñón es retroperitoneal. Entonces, el paciente va a ser inmediatamente un dolor agudo, es pielonefritis. Muy bien, felicitaciones. Con respecto al ecógrafo, vamos a tener teclado, preps, todas las cosas, pero lo mejor es ver las imágenes en vivo. Acá tenemos un ecógrafo. En el ecógrafo, no sé si ustedes ven mi mouse. Este que está ahí, esa bolita se llama travel. El travel es como el mouse. Ese yo lo muevo y muevo la flechita y lo que yo quiero lo puedo hacer. Bien, ese es el travel. Acá al lado hay una, siempre no se ve. Ah, ya. Bueno, la negrita es el travel. Después a la derecha un botón verde que es el freeze, que yo friseo la imagen. Cuando yo creo que la imagen es la adecuada, tiene que... Ah, ya. La manito. Bien, veamos la manito. Qué inteligente el sistema este, ¿eh? Ya, entonces, la manito. Recién se veía la manito, ahora no. Sí. Ahí está. Ah, ya la encontré. Gracias. Ahí está la manito. Bueno, este es el tramo, ¿ya? Muy bien. Este es el freeze, el que frisea la imagen. Acuérdense que cuando yo friseo la imagen van a haber 40 imágenes. En los cabros chicos que se mueven como locos y lloran como locos, ¡guau, guau, guau! ¿Qué hace uno? Frisea la imagen en cualquier momento y después me voy hacia atrás hasta que encuentre la imagen ideal. ¿Ya? Muy bien. Hemos encontrado la manito. Bien. Entonces ahora vamos a conocer el equipo. Vamos a tener entonces el travel, el freeze y ahora vamos a conocer la ganancia. La ganancia siempre es B o 2D.
que es el primer botón que van a encontrar, y esta es la ganancia en que nosotros vamos a... Acuérdense que la intensidad del sonido decrece a medida de que aumenta la distancia. Entonces nosotros, cuando llega el sonido a la piel del paciente, vamos a tener muy reflejada la imagen, muy blanca. Pero a medida que decrece en distancia, se profundiza, la imagen va a ser más oscura. Entonces para eso yo muevo la ganancia. O sea, si está muy blanca toda mi ganancia en general, yo bajo la ganancia, la pongo más negra. Si está muy oscuro, subo la ganancia. Subir la ganancia es ponerlo más claro. Bajar la ganancia es ponerlo más oscuro. Pero esa es la general. Sin embargo, tenemos una que se llama ganancia sectorial, que va centímetro a centímetro, del principio hasta el final, del primer centímetro hasta el último centímetro. Entonces, yo con esta ganancia sectorial, yo puedo mover para que mi paciente pueda ver bien, para que ver bien la estructura de mi paciente. Esa es la ganancia. Todos los equipos son iguales. Y esto es la compensación tiempo-ganancia, permite al operador manejar la intensidad de la señal recibida, ¿cierto? Y los vimos. Y aquí está, demuestra un botón. Siempre que yo hago una ecografía, miren esta escala. Estas son las ganancias sectoriales. Siempre va, esto es de menor ganancia a mayor ganancia. De menor a mayor ganancia. ¿Por qué? Porque acá llegan muy altos los ecos, muy brillantes, y acá muy bajos. Entonces yo bajo la ganancia, subo la ganancia, y normalmente voy a tener este estilo de línea, curva, ¿ya? Voy a ver. Muy bien. Siguiente. Aquí tenemos los seteos de ganancias que dijimos. Acá está muy alta la ganancia. Está a la derecha. Aquí está normal. Y aquí está muy oscura la imagen. ¿Entendió? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tratar de dejarla así. Cuando yo sé que la ganancia está balanceada, el contenido del vaso, la sangre, se debe ver muy negrita. Porque si está muy negrita, por ejemplo, acá yo hubiera dicho que aquí hay trombo, ¿ya? Muy negrita y no tan negrita, porque acá capaz que haya un trombo y yo no lo vea. Pero sí debo ver bien las paredes del vaso. Esa es la forma correcta, ¿ok? Muy bien. Ahora vamos a ver lo que les decía sobre los transductores de banda ancha. Los transductores de banda ancha tenemos que van a tener pen, gen, res. ¿Qué quiere decir eso? De que hay a veces unos botoncitos que uno dice penetración, modo pen. Modo pen indica que yo estoy con la frecuencia más baja de penetración, que permite que se penetre. Bien, después general es que voy a estar con, por ejemplo, esta es una tiroides, voy a tener entre 7,5 y 16, acá va a estar en 7,5. Acá va a estar en la mitad, 12,5, que es lo que hago en este, y aquí en alta resolución, 15. Por lo tanto, en este caso puedo ver, pero mejora la resolución absolutamente, ¿sí? Bien, lográndolo. La profundidad es lo que habíamos visto, ¿cierto? La profundidad muy superficial, se me pierde mi tiroides, malo. Muy profunda, pierdo todo esto. Cuando van los alumnos al internado y digo, pero mira, perdiste todo este pedazo de pantalla. Tienes que tratar de ocupar toda la pantalla con tu estructura, como en este caso. O sea, conocemos ganancia, tip, conocemos banda ancha, que es res, pen y gen. Ahora el punto focal, sus amigos, Fresnel y Fraunhofer. Qué lindo suena, ¿cierto? ¿El ajuste de profundidad se hace disminuyendo la frecuencia? No. El ajuste, más bien al revés. La profundidad me disminuye la frecuencia en algunos equipos, ¿ya? Si yo aumento la profundidad, lo más probable es que el mismo equipo me disminuya la frecuencia y viceversa. Pero no es que la profundidad, el ajuste de
profundidad que hace que disminuya la frecuencia. No, sí tenías razón. El concepto es ese. Se puede cambiar. La frecuencia depende de la profundidad que yo lo estoy usando en algunos equipos y en otros uso los modos PEN, RES y GEM. ¿Ya? Los focos dijimos que es el punto de mayor resolución. Rango dinámico, pero ya, es que este no es la imagen, no sé por qué no, que yo la hice de nuevo. Bien, el número del rango dinámico. Con respecto a los focos, los vamos a ver en el equipo y que les mostraba que era como un triangulito, ¿cierto? Que se forma acá, un triangulito. Ese triangulito va a estar en el medio, pero yo lo puedo corregir de acuerdo a donde esté, ¿ya? El rango dinámico, espérenme, voy a bajar la tele. ¿Puedo bajar la tele? Ya. Muy bien. Entonces me he cambiado de todos lados. En todos lados aquí estamos hacinados. El rango dinámico es el número de grises que tiene nuestra imagen, tanto como en escáner, ¿cierto? O cuando hacemos ecografía o radiología, al aumentar el número de grises, ¿qué pasa? Disminuye, al aumentar el número, disminuye el contraste, y al revés, ¿cierto? Si yo disminuyo el número de grises, aumento el contraste. Entonces a veces ustedes necesitan hacer este tipo de cosas con esto, con el rango dinámico. Van a salir muy capos. Los armónicos, que los vamos a ver, permiten aumentar la frecuencia de vuelta. Por lo tanto, me mejora la resolución. Y la imagen panorámica extendida, que es la que vimos, que yo les dije de Alexis Sánchez, que tuvo un desgarro, en que yo puedo hacer de que el transductor lo empiece a pasar por la pierna de mi paciente, así, y un transductor de 4 centímetros me da una imagen como esta, extendida de toda la pierna de mi paciente. Con respecto a esta imagen, siempre les aporto algo. Este es el músculo gemelomedial, este es el sóleo. Y en el medio hay una línea, que se llama plantar delgado. Es muy divertido cuando se corta, porque se corta y el paciente siente como que fuera como, todos dicen un piedrazo, y miran al de atrás, porque el de atrás le echa la culpa que el piedrazo, y en realidad es que se corta como un elástico, y no sirve para nada, pero sí produce gran hematoma, para que lo sepan. El almacenamiento de imagen, el video, memoria interna, todas esas cosas que no sabemos, ¿cierto? Ahí vamos a tener errores que le vamos a comparar la imagen. Por ejemplo, si tú un vaso sanguíneo tienes muy alta la ganancia, podrían pensar que tiene un trombo. Al revés, que un vaso quedó muy negro, y sí tenía un trombo y no lo viste, ¿ya? Entonces la ganancia hay que acostumbrarse. Acuérdense a acordarse de la ganancia. Otra cosa interesante de las del ultrasonido, de que tenemos la maravilla, no sé si soy muy fanática, pero tú pones el transductor en longitudinal muy bien. Si tú lo pones en longitudinal, tú ves un corte longitudinal y solo poniendo transversal con el corte transverso. La ley del ecografista. Todo se debe ver en longitudinal y transversal. Les voy a contar una anécdota de un alumno que me dijo: profesora, tengo un quiste aquí, el paciente tiene un quiste. Entonces yo le dije, ponlo longitudinal, y el quiste era el vaso, era la aorta,
¿Ya? Entonces todo tenemos que verlo en transversal y en longitudinal. Los modos de funcionamiento, que vamos a verlos, aquí está como explicábamos cómo se ve la imagen, cómo se forma la imagen, que ya lo hemos visto muchas veces. El eje Y está dado por el transductor, el eje X por la profundidad. Entonces ahí es cuando va llegando a 1540 metros por segundo, se va ubicando cada punto y nosotros podemos tener la imagen. Esta es una... Vamos a ver algunos modos de ecografía. Ya, aquí el Nicolás pregunta, ¿la ganancia se ajusta antes de empezar el examen? Normalmente cuando yo, por ejemplo, hígado, yo me pongo mi paciente hígado y ubico una ganancia más o menos buena, que se ve muy blanco, pero nosotros con nuestra mano, nosotros aquí usamos las dos manos en ecografía, la mano derecha el transductor y la mano izquierda hago todos los movimientos, y cuando tú estás haciendo una ecografía la ganancia la modificas 1000 veces, porque se te va a ver, no todas las estructuras se van a ver bien, así que las subes, las bajas, pero más o menos vas a partir de una ganancia para tu paciente normal. Por ejemplo, aquí había una pregunta que vamos a ver sobre la esteatosis hepática. La esteatosis hepática se supone que el hígado está hiperecogénico, ¿ya? Aumenta la ecogenicidad del hígado. Lo más divertido es cuando tú no pones la ganancia como adecuada, todos los hígados son hiperecogénicos, o sea, todos son esteatóticos. Entonces, no, tú tienes que ubicar una ganancia adecuada al principio, pero después la modificas, ¿ya? Los modos de funcionamiento, el modo A, sí, se ajusta mejor. Ya. El modo A son ecos en forma de pico. Acá. Esta es la forma en que le llega al ecógrafo la imagen. Miren cómo llega, como el modo A, que es lo primero que se hizo cuando se empezó a hacer ecografía. Las primeras ecografías, si ustedes ven esos modelos que les mostré en esa tina, ¿qué veían estos gallos? Estos puntitos, estas cositas. Que aquí vemos cada blip que le dicen acá, depende de la densidad. Esto hacia arriba es la intensidad del blanco o el negro, ¿cierto? Y hacia la derecha es el tiempo que se demoró. Si se fijan, acá tengo una estructura que es el hígado y aquí veo que aquí se demoró poco, se demoró poco, se demoró y aquí se demoró mucho, y todo esto que ustedes ven que cruzó el transductor, yo lo veo con blitz, que le dicen acá. Altura de cada blitz indica la intensidad del sonido que se reflejó y la lejanía y lo que se demoró es esto. Entonces esto es lo que le llega al ecógrafo, estos blitz. Esto, por supuesto, el ecógrafo tiene un amplificador, lo amplifica y luego lo transforma en una imagen visible, lo ubica a los puntos, esto que es brillante, lo pone como un punto brillante, esto que es muy poco brillante, y lo va ubicando en la zona cuánto se demoró. Esa es la forma. Entonces el modo A es como la forma primaria, o podríamos decir fundamental, de la imagen ecográfica. ¿Les gustó? Muy bueno, ¿cierto? Entretenido. Bueno, el modo B es el procesamiento de esos pics, de esos blitz que teníamos, en que nosotros vemos pic, pero esos blitz, yo sé, blitz es una intensidad muy grande, por lo tanto me va a dar un mayor brillo. Y lo voy a ubicar, un brillo muy grande, y lo voy a ubicar en mi pantalla y voy a tener el modo B. ¡Qué interesante! ¿Les gustó? Muy bien. Y aquí tenemos de muestra un botón, un feto, en que vemos el detalle de cómo la pantalla fue viendo cada cosa. Por ejemplo, acá arriba está la piel, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo? Chocó, se devolvió,
chocó, se devolvió y le dejó un punto ahí, un punto ahí, un punto ahí, un punto ahí. Acá brilló mucho menos, en el labio volvió y me hizo una imagen maravillosa, maravillosa, ¿cierto? Bien. Entonces este es el modo B, que se hace en tiempo real, porque yo tengo entre 30 y 40 cuadros por segundo, por lo que me permite a mí ver una imagen en tiempo real. Miren el corazón, miren el septo, qué lindo, ¿ah? Miren los detalles. Acá yo puedo ver inmediatamente si hay una patología cardíaca, por ejemplo, una ventriculomegalia, una ausencia de la aurícula, y son todas esas patologías que nosotros podemos ver solo con un ecógrafo. Cómprense unos, chiquillos, es maravilloso. Ya, modos de funcionamiento, vamos a ver el M ahora, que es este. El modo M es el modo de funcionamiento, quiere decir que el sonido atraviesa, acá yo tengo una imagen duplex, que se llama. ¿Por qué es duplex? Porque en un lado tengo un 2D y acá tengo un modo M. Acá puedo tener un 2D y acá tengo un doble color. O sea, puedo tener dos modos, por eso se llama duplex, dos modos. Entonces acá tengo un modo B en que yo veo el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, la aurícula. ¿Y qué veo acá? El movimiento del corazón. Miren cómo se mueve esa aurícula, ese ventrículo, el septo. Y aquí puedo ver patología. Una de las patologías que puedo ver que usan los cardiólogos, los ecocardiografistas, es el grosor del músculo, la estrechez del ventrículo y todas esas cosas, pero son maravillosas, chiquillos, créanme. Bien. El Doppler ahora. No sé si no están muy aburridos, pero terminamos ahora para la tarde porque estamos un poco atrasados. Bueno, ¿qué es lo que hay que saber del Doppler? El Doppler, a una alumna que hizo un posgrado en Doppler, le preguntaron, ¿qué es el efecto Doppler? Y yo les pregunto en los exámenes de grado, ¿qué es el efecto Doppler? Y me da mucha risa porque nadie lo puede responder. A ver, ¿algunos de ustedes pueden responder qué es el efecto Doppler? ¿Están vivos? ¿Están vivos? ¡Bravo! Muy bien. Aquí está la clave y no se olviden nunca, ¿ya? Cuando yo hago una ecografía en modo estático, o sea, mando 3,5 MHz a mi cuerpo y se devuelven 3,5 MHz, es lo normal y que ocurra siempre. Perfecto, Lisette dijo completamente lo que tenía que decir. Entonces, decíamos que la frecuencia, llamando 3,5, se devuelven 3,5. Ojo, la frecuencia no se atenúa, se lo he dicho muchas veces, porque lo que se atenúa es la energía. Bien, entonces, la Lisette lo dijo clarito. La diferencia de frecuencia. Cuando el sonido choca con un objeto en movimiento, cambia su frecuencia. Y eso lo podemos saber porque acuérdense que Christian Doppler trajo a 10 o 20 músicos oído absoluto que los subió con una trompeta, los subió a un tren y a otros los puso debajo en la misma estación, y le hizo pasar el tren desde allá, desde lejos, hasta la hizo caminar como 100 metros el tren y los hizo pasar con estos músicos de oído absoluto. Y se dieron cuenta de que cuando se acercaba, el sonido era agudo, o sea, se acercaba, la frecuencia aumentaba, y cuando se alejaba, la frecuencia disminuía. Y ahí entendió que el Doppler es eso, o sea, que el sonido choca, cuando el sonido choca
con un objeto en movimiento va a cambiar su frecuencia y eso nos cambió la vida en ecografía. Maravilloso, maravilloso, chiquillos. Ahora lo van a saber. ¿Cuál es la gracia? No sé por qué aquí se me... Es que esta no es la que yo tenía. Bueno, para eso Christian Doppler entendió cómo era el efecto Doppler y dijo que la diferencia de frecuencias, o sea, las dos frecuencias, la frecuencia incidente y la emergente, la incidente y la transmitida, multiplicada por la velocidad del objeto, en este caso el objeto es el glóbulo rojo, ¿cierto? Que nosotros tenemos una velocidad del glóbulo rojo y va a estar interactuando por un coseno de un ángulo determinado y aquí está la gracia. El efecto Doppler, si yo me pongo perpendicular, el coseno del ángulo θ de 90 grados es 0 y esta es una multiplicación, por lo tanto el efecto no hay efecto Doppler cuando el coseno del ángulo de 90, porque es 0, ¿cierto? Sin embargo, se demostró de que ángulos menores a 60 grados me producían un buen efecto Doppler. ¿Qué es lo que es el efecto Doppler? La fórmula me puede ver la diferencia de frecuencias. Si yo esta fórmula la cambio como velocidad, lo que hace el carabinero cuando yo voy a Viña a 140 km por hora a hacer clase, el carabinero lo que hace es esto, calcular la velocidad a la que voy yo, ¿cierto? Entonces me pone la pistola láser, la diferencia de frecuencia por la velocidad del sonido, ¿cierto? La diferencia de frecuencia por la velocidad y por el coseno del ángulo. Por lo tanto, él, si se pone arriba de un puente para pillarme a la velocidad que voy yo, le va a dar que yo no tengo efecto Doppler, no me va a calcular la velocidad. Entonces, es importante el coseno del ángulo porque incide claramente en el cálculo de las diferencias de frecuencia y en el cálculo de las velocidades. Y para eso existe algo que se llama la mejor velocidad, el mejor ángulo de insonación, así se llama, es velocidades menores a 60. Normalmente usamos 30, ¿ya? ¿Y cuál es la otra gracia? Vamos a tener un Doppler que es un Doppler color. ¿Qué es lo que es un Doppler color? Simplemente el efecto Doppler que el equipo viene y lo caracteriza. Si se acerca, como si se acerca cambia la frecuencia, si se acerca va a ser roja, si se aleja va a ser azul. Y nosotros vamos a tener una barrita arriba, ¿cierto? Que es esta. En este caso, esta barrita me indica todo lo que está arriba se acerca y todo lo que está abajo se aleja. En este caso, la barrita me dice que todo lo que es azul se acerca al transductor y todo lo que es ¿qué dice? Vamos a repetirlo. Ya. Es interesante lo que tú me dices. Muy bien tu acotación. A eso me refiero. De que el de arriba es el que se dice se acerca, el de abajo siempre se aleja. Pero hay una tecla que dice invertir. Pero nosotros mnemotécnicamente casi siempre dejamos el rojo arriba y el azul abajo. Pero se invierte. No hay ningún problema en ese sentido. ¿Ok? Entonces, pero por consideración, nos vamos a cambiar un poco más allá porque se me acaba de conectar. Se me corrió a muchas partes.
interesante lo que tú me dijiste, ¿ya? De que el rojo se acerca, pero eso es convencional. Si tú estás con tu ecógrafo, te tienes que dar cuenta qué barra tienes arriba y qué tienes abajo. Si yo voy a hacer una ecografía vascular, nosotros por norma siempre dejamos el rojo arriba y el azul abajo. ¿Ok? Y acuérdense que a veces es tortuoso el vaso. Por ejemplo, la carótida yo la veo muy linda, así, en rojo, pero de repente voy a verla en azul. Y es porque son tortuosas y bajan. Entonces yo vengo y cambio mi regla y me va a quedar rojo igual. ¿Ya? Gracias. Andamos por todos lados. Bien. Ahora hemos recorrido todo porque me faltaban algunas cosas. Entonces el efecto Doppler nunca se les va a olvidar. Los felicito. El examen de grado cuando nos veamos. Ahora no hay examen de grado. Creo que ya no. Se salvaron de mí. Bueno, ahora el Doppler pulsado. El Doppler pulsado es otro. El Doppler pulsado es el que me calcula la velocidad de mi vaso con respecto al tiempo. Y aquí nosotros vamos a tener esta, es una arteria umbilical que ustedes pueden ver acá, en que yo veo cuál es la velocidad. Por ejemplo, la arteria umbilical, la velocidad es 20 centímetros por segundo. El pic sistólico y el pic diastólico, y el fin de la diástole se llama. Entonces acá yo tengo un modo duplex. ¿Por qué tengo un modo triplex? Perdón. Porque tengo un modo 2D, tengo un modo color y tengo un modo espectral. La espectral es una curva que se desplaza velocidad versus tiempo. Ustedes lo tienen perfectamente en su Power. Yo puse el que no correspondía porque eso está con sonido. Bien, este es el Doppler color. Indica, aquí tenés como lo usamos nosotros. Rojo arriba, azul abajo. Pero tú lo cambias.